Te voy a contar algo. Yo conocí al Señor, conocimos, pero te hablo de mí, cuando tenía 26 años. Ya estábamos casados con el pastor, ya teníamos a uno de nuestros hijos, al mayor. Cuando yo conocí al Señor, lo primero que pensé fue, en 26 años de mi vida, nunca nadie me había hablado de Dios. Nunca recibí un tratado, nunca nadie me hizo una invitación. Por eso yo siempre digo, somos privilegiados, amén. Porque el Señor nos llamó, nos buscó, nos trajo. Y hoy estamos acá y hoy estás acá en su casa. Y por nada, dejes de venir a la casa del Señor. Por nada dejes de buscar a Dios. Hay un pasaje que el Señor trajo a mi corazón y no es específicamente de este versículo, de estos dos versículos que voy a hablarte, pero sí me gustaría comenzar con esta palabra. Esta palabra la encontramos en Mateo 13. No pensaba comenzar por acá, no es la prédica, pero Dios hace como quiere, amén. Así que no sé qué voy a terminar hablándote, iglesia. A veces lo que tenemos preparado, Dios dice, y como hoy en este caso, me da vuelta todo y me lleva a otro pasaje. Pero me venía mucho una palabra que tiene que ver el ánimo, el desánimo, lo que sucede después de estos días que nosotros tuvimos, 5 días de aniversarios, que hemos recibido palabra de Dios, que hemos recibido dirección de parte del Señor, guía, que si bien lo recibimos durante todo el año y cuando venimos a su casa también, pero parece que cuando hay unos días específicos donde todos los días venimos a escuchar palabra de Dios, es donde más notamos nosotros humanamente, porque siempre sucede. Pero nosotros podemos ver con claridad cómo el Señor nos va hablando, nos va guiando, nos va confirmando y sobre todo va trayendo palabra sobre nuestras vidas. Y el Señor me llevaba ahora a San Mateo, capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice la palabra que había un hombre que sembró una buena semilla en su campo, que así es el reino de Dios. Nosotros estamos en el reino de Dios. Nosotros sos parte, iglesia, de ese reino. Sos iglesia. Y dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿La buena semilla cuál es? La palabra de Dios. Es la palabra que leemos, es la palabra que escuchamos, es la promesa que viene específicamente sobre nuestras vidas, es la profecía soltada. Es esa buena semilla. Pero dice que mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña. Y un poco de lo que quiero hablarte hoy es acerca de cuando recibimos palabra, cuando tenemos una promesa de parte de Dios por la cual estamos orando, creemos, y pasa ese tiempo y quizás no lo vemos manifiesta. Cuando recibimos esa palabra específica, lo que el Señor me hablaba es de que el enemigo viene como ese enemigo que vino al campo de ese hombre. ¿Y cuál es el campo en nuestras vidas? ¿Sabés cuál es el campo? El campo de batalla. Este es nuestro campo. En nuestro campo donde fue sembrada, donde escuchamos una palabra y entró en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí es donde el enemigo inmediatamente envía, antes que llegue muchas veces a nuestro corazón, antes que esa palabra ahonde en lo profundo, envía la cizaña, envía esa duda. Y Dios me hablaba de esto, de la duda. Cuando vos recibís palabra de Dios,
la recibís con gozo y decís amén y amén. Y qué bueno, Señor. Y recibí esta confirmación y me hablaste y me dijiste que vas a hacer esto, esto y esto conmigo. Y recibimos una palabra profética que confirma quizás lo que Dios ya había hablado a nuestro corazón. Recién hablaba acá mientras ministraba a Ailén acerca de cuando cantaba en el susurro, acerca de esa voz que nos habla a todos. Cuando vos y yo llegamos al Señor y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra y nos enseña la palabra de Dios que el Espíritu de Dios entra en nosotros y comienza a vivir en nosotros. Pero nosotros muchas veces no terminamos de comprender eso y buscamos palabra de Dios por fuera, cuando la palabra de Dios, esa voz que es apacible, que es callada, pero que es con fuerza, con autoridad, nos va a hablar dentro. Y Dios me hablaba de esto, del desánimo que viene después de recibir palabra, después de estar tantos días alabando, orando y nos preparamos y venimos. O hablo del aniversario porque tuvimos el aniversario hace muy poquito. Si no, te diría después de que vos recibís una palabra de parte de Dios. Y Dios de una u otra forma te la confirma y estamos alegres y contentos y nos animamos. Pero ¿qué sucede después? Y yo tuve una experiencia en esta semana donde de pronto, iglesia, un día desperté en la mañana desanimada. Como que, ¿viste como cuando dicen los muchachos por ahí, me pegó el bajón? Bueno, a la pastora le pegó el bajón en esa mañana. Desperté y yo sé lo que hago al despertar en la mañana. Lo primero que hago es darle gracias a Dios. Y estaba como, no sé, estaba rara. ¿Qué me pasa? No me pasaba nada, no había sucedido algo como para que yo me sienta así. Sin embargo, me sentía de esa manera. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, atenta, cuidado, esto es la cizaña que el enemigo quiere sembrar en tu mente y si se lo permitís, va a bajar a tu corazón. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Y a veces recibimos palabra de Dios y dejamos, porque no nos damos cuenta, que nos pegue el bajón, que ese pensamiento negativo quede ahí y no nos damos cuenta que no es nuestro pensamiento, sino que el enemigo, como en esta palabra de Mateo 13, siempre va a venir a decirte, ¡tuc!, a poner ahí, decir, no, esto se lo tengo que robar, porque si yo a este lo dejo con esta palabra, va a ser una revolución, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. No, tengo que evitar. ¿Y cómo evita el enemigo? Nos pone desánimo, nos pone duda. Y ahí empezamos a dudar de lo que Dios nos dijo. ¿Pero será que Dios me lo dijo a mí? Porque yo no noto nada y empezamos ahí a darle lugar. El peligro es darle lugar. Yo pude escuchar esa voz ahí interna del Espíritu que me dijo, atenta, cuidado, porque el enemigo vino con ese bajón y si no te das cuenta va a venir a robarte la semilla que yo puse en tu mente y quiero que sea sembrada en tu corazón. Y eso nos pasa muchas veces. Quizás no ahora, quizás te pasó allá atrás, quizás Dios te dio una palabra, una promesa hace tiempo y vos no estás viendo nada. Y la duda, querida iglesia, Dios me hablaba esto. La duda hace revertir tu fe, mi fe. Recibimos la semilla, la palabra, la promesa. Con fe la creemos. La fe es esa certeza, la creemos. Pero después viene la duda. Y la duda lo que hace es torcer nuestra fe, torcer nuestra mirada. Es decir, Dios me explicaba esto. Cuando yo recibo una promesa de parte de Dios, cuando yo recibo una palabra de parte de Dios, tengo que comenzar a caminar por la fe en esa palabra que Dios me dio, por la fe. No esperar que suceda nada, como Ailén cuando cantaba, el susurro. No está el Señor ni en el fuego, ni en el viento, no. Ahí,
en el silencio. Muchas veces nos desanimamos cuando Dios hace silencio, cuando oramos y no sentimos nada, cuando oramos y parece que le hablamos solo, como locos, decía Ailén. Y es tal cual, iglesia, no sé si te pasó, pero creo que sí, todos me levantarían la mano porque nos pasa a todos. Y empezamos a dudar. Cuando el enemigo logra sembrar la duda, ya está. ¿Por qué ya está? Porque Dios me decía que la duda puede torcer, revertir nuestra fe. Porque empezamos a darle más importancia a lo que el enemigo nos está mostrando, nos está diciendo, que a lo que Dios nos dijo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos, tenemos que mirar bien. Eso me hablaba el Señor. Mirá bien de que la duda no entre en tu corazón. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, y nos habla acá la palabra del Señor, la segunda parte, así que no lo pongan, por favor. Acá la palabra de Dios nos habla de la duda, ahí habla de pedir, pero a mí el Señor me hablaba específicamente de la duda. ¿Qué sucede cuando vos y yo pedimos, oramos por esa promesa o simplemente le permitimos a la duda que entre en nuestro corazón? Dice claramente, y esto me impactó mucho, iglesia, dice que nos convertimos como la ola del mar que va de un lado a otro, pero lo que más me habló y me marcó el Señor es esto: quien así está, no crea que va a recibir algo de parte de Dios. El enemigo conoce la palabra, iglesia, conoce la autoridad que tiene Dios, conoce la eficacia de su palabra. No nos olvidemos de algo muy importante. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después de haber ayunado 40 días, dice la palabra, que Él tuvo hambre y el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Inmediatamente, y eso es lo que me hablaba el Señor. Vos recibiste la palabra, recibiste la promesa, inmediatamente, en esos días, el enemigo ya viene a querer sembrarte la duda. Y inmediatamente dice que Satanás empezó a hablar con Jesús y le dijo, pero si vos le ordenás a esta piedra que se convierta en pan, dice la palabra, le hablaba con la palabra. Y esto me recordaba al Señor. Satanás no nos va a venir a decir algo que vos y yo nos vamos a piolar y a dar cuenta y decir, esto no es de Dios. Nos va a venir con palabra. Ese pasaje es impactante porque Satanás se paró delante de Dios, de Jesús, en ese momento, le hablaba con la palabra. ¿Y Jesús con qué le respondía? Con la palabra. El diablo conoce la palabra. Él va a venir y sabe y te conoce porque te observa. El diablo te observa y me observa. Él no sabe lo que sentimos, lo que pensamos, pero como nos observa y más o menos va diciendo, bueno, esta, le voy por acá, le voy por allá y ya está. Y ya está. Yo sé que le hago esto, le digo aquello, le pongo esto delante, ya está. Lo desvío completamente de lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que hace el diablo. Por eso tenemos que estar atentos. Y la palabra acá me impactó cuando Dios me remarcó esto, iglesia. Si nosotros dudamos, la palabra dice en Santiago 1, no esperen recibir nada. O sea que yo recibo una promesa de parte de Dios, la creo, pero si no me doy cuenta y permito que, como decía en el pasaje de Mateo 13, permito que ese enemigo que sembró esa semilla mala de cizaña quede en mi corazón, no voy a recibir la promesa. Yo decía, wow, Señor, y Dios me decía, tienen que estar atentos, esto es muy profundo, y a veces no nos damos cuenta de la profundidad que tiene. La duda es un gran enemigo de nuestra fe, y a veces nosotros nos damos tal lujo de dudar de lo que Dios nos dice, nos damos ese lujo.
cuando es el enemigo, totalmente enemigo de nuestra fe, por lo cual nosotros estamos sentados hoy acá por la fe, porque creímos en Jesucristo sin haberlo visto, porque creímos que Él murió y resucitó sin haberlo visto, por la gracia de Dios que puso, dice la palabra de Dios, una medida de fe en cada uno de nosotros para poder creer en lo que no hemos visto. Y si pudimos creer en Jesús, que murió y resucitó sin haberlo visto, ¿por qué dudamos de lo que Él nos dice que va a hacer con nosotros? ¿Por qué dudás, iglesia? ¿Por qué dudo? ¿Por qué? Y Dios me hablaba mucho acerca de esto. En San Mateo, en el capítulo 14, encontramos el pasaje de los discípulos que después de haber visto la manifestación de Dios, de la multiplicación de panes y peces, tremendo, tremendo lo que Dios hizo. Ellos venían de ver todo eso. Y Jesús les dice, súbanse a la barca y pasen al otro lado. Y dice que cuando estaban en medio del mar, se levantó una gran tormenta y ellos de pronto ven que Jesús venía, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron. Como muchas veces nosotros recibimos la palabra y creemos que inmediatamente va a suceder algo y no sucede nada, nuestra vida sigue normal. Es más, se pueden hasta levantar un montón de circunstancias en oposición a esa palabra, en oposición a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice que ellos no reconocieron que el Señor estaba ahí. Como muchas veces nosotros, decía Ailén, orás y no lo sentís, pero tenés que creer que el Señor está, porque por la palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando no lo sientas y estés orando y te creas un loco porque estás orando solo, decís, no, Dios, me estás escuchando. Solamente que Él guarda silencio, te escucha. Dios decide no hablar, pero está escuchando. Y cuando sea el momento oportuno, porque Dios algo está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, como un gran alfarero, Él nos conoce, Él sabe lo que tiene que moldear, lo que nos tiene que sacar. Hay cosas que para nosotros son muy buenas y de pronto nos rendimos a Dios y hace Dios y saca todo. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿A cuánto les pasó eso? A mí me pasó. Y nos pasó con el pastor recién convertido, no conociendo nada. De pronto, ¿qué pasó? Y siempre lo contamos, y el pastor lo contó muchas veces. Estábamos acostumbrados a tener una vida, un recurso económico alto, y de pronto conocimos al Señor y todo se hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que Dios dijo, tengo un plan con ustedes, mejor que este. Tengo que correr todo esto, tienen que aprender un montón de cosas, y gloria a Dios que permanecimos a pesar. Amén, por su gracia, no por nosotros, por su gracia. Por eso yo te animo a que permanezcas. A veces las cosas no salen a nuestra manera, porque no tienen por qué salir a nuestra manera. Porque nosotros cuando Dios nos habla, ya en nuestra mente lo imaginamos todo. Y como no sale como todo lo imaginamos, pensamos que Dios no está haciendo nada. No, Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Y dice acá la palabra que de pronto lo ven a Jesús y se asustan porque piensan que Jesús era un fantasma. Entonces dice, Señor, ¿sos vos? Sí, soy yo. Y Pedro le dice, si sos vos, mandá que yo vaya. Vení, le dice Jesús. Y Pedro cuenta la palabra que va hacia Jesús y comienza a caminar sobre las aguas. Comienza a caminar en lo sobrenatural. Pero también dice la palabra que de pronto Pedro empezó a sentir miedo por las grandes olas y la tormenta que se levantaba. Entonces empezó a mirar a los costados, empezó a mirar las circunstancias. Dios te dice, te voy a sanar. Y vos pensás que te vas a ir de acá y ya no te va a doler nada. A veces sucede, pero a veces no. Dios dice, te voy a bendecir y perdés tu trabajo. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿No era que me ibas a bendecir, Dios? Y yo te voy a bendecir.
Pero la bendición de Dios, como cuando hablamos de la prosperidad de Dios, no es mucha plata en el bolsillo o dólares en el banco. La bendición de Dios es hacer de nosotros un hombre y una mujer plenos. Plenos. Entonces Dios tiene un plan. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Él tiene un plan que nosotros no lo podemos alcanzar. Lo único que tenemos que hacer es confiar, iglesia, es creer. No permitas que la duda entre en tu mente y en tu corazón. No permitas que esa cizaña sea parte de vos. Desechalo, desechá ese pensamiento que te está diciendo: no va a suceder lo que Dios te dijo, no va a pasar. No, Dios no te lo dijo, te pareció que te lo dijo. ¿Cuántas veces nos sucede eso, verdad? Que pensamos que no, bueno, a mí me pareció que Dios me habló. Dios quiere que creamos. Si tenés una promesa en esta noche de parte de Dios, si Dios te habló leyendo en tu casa tu Biblia, si vos te tomaste de su palabra, no dudes. Y cuando venga la duda, entregala al Señor. Habla con Él y decir: Señor, yo me saco este pensamiento negativo, lo llevo cautivo, te lo entrego a vos. Esto no lo quiero para mí. Y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces y casi siempre, lo que el enemigo te dice tiene que ver con todas las circunstancias. Si vos mirás alrededor, encaja. Entonces vos decís: no, y sí, claro, mira cómo estoy. Y no, pero sí, ¿qué va a hacer Dios? Y quizás estás orando por tu matrimonio y cada vez está peor. Estás orando por tus hijos, estás orando por un trabajo y nada. Y tus hijos están peor y vos decís: pero no, ¿será que Pedro, por mirar las circunstancias, por mirar la tormenta, se hundió? Pero mientras lo miraba Jesús, mientras seguía creyendo en lo que Él le dijo: vení, yo soy, caminó sobre las aguas, sobrenaturalmente. Y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar por la fe, en lo sobrenatural. Pero yo no puedo recibir lo sobrenatural de Dios si vivo una vida natural, si vivo mirando las circunstancias. Tenemos que aprender, se aprende. No es sencillo, no es fácil, pero tenemos que aprender. No dudes, iglesia. Yo cuando leí esto, un pasaje que conozco muchísimo, pero cuando Dios me marcó específicamente en Santiago: si dudás, no vas a recibir nada. Y yo digo: wow. ¿Y cuántas veces quizás nuestra oración es con duda? Oramos por lo que Dios nos dijo que va a hacer, pero dudamos en nuestro corazón. Entonces tenemos que prestar atención. O nos desanimamos porque Dios me hablaba acerca de esto. Me hablaba acerca de Moisés. Cuando Dios nos da una palabra y nosotros no solo no miramos las circunstancias, sino que nos miramos a nosotros mismos. Miramos nuestra limitación, nuestras debilidades, nuestros pecados y decimos: ¿cómo Dios va a hacer conmigo tal o cual cosa? ¿Cómo Dios me va a dar lo que me dijo que me va a dar? Mirá cómo me comporto. Y Dios me llevaba a Éxodo 3:13, cuando de pronto el Señor se le presenta a Moisés y le habla y le dice que Él lo llamaba para ser el libertador del pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Y Dios le dice: yo escuché, mis oídos escucharon el clamor de ese pueblo y yo quiero que vos vayas a libertar a este pueblo. Y Dios le habla a Moisés y le dice: yo quiero que te presentes delante de Faraón y que le hables lo que yo te diga. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés al Señor? Pero si me preguntan quién me mandó, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y lo primero que Dios le dice: yo soy. Yo soy. Yo te mando. Le vas a decir que yo te mando. Y Moisés de pronto empieza a dudar. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hablar? Le dice Moisés: y yo no sé hablar.
Yo me trabo cuando hablo. Soy hombre de pocas palabras. ¿Cómo voy a hacer para hablar? Yo no puedo hablar, Señor, no puedo. Lo primero que vino a la mente de ese varón fue: no puedo hacer lo que vos me decís. Miró su limitación, miró su debilidad. Él, según él, no era hombre de muchas palabras, era de pocas palabras. Se trababa, no sé bien qué era lo que tenía Moisés, pero él se veía de esa manera. Y Dios le dice: pero acaso, yo, ¿cómo Dios? ¿Qué paciencia que tiene Dios con nosotros? Porque leemos este pasaje y digo, qué paciencia que le tenía a Moisés, y a cada uno de aquellos le decía: no, pero Señor, te estás equivocando, me parece que te equivocaste de persona. Dios no se equivoca, iglesia. Si Dios te dio una palabra es porque Él la quiere cumplir en tu vida. Si Dios te dijo que a través de tu vida va a hacer tal o cual cosa, aunque vos te veas pequeño, te veas insignificante, que no sabes hablar, Dios no necesita nada de eso de vos. Dios necesita que le creas, que Él va a hacer lo que te dice que va a hacer a través de tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Amén. Y Moisés se veía insignificante. Y cuando Dios le dice: ¿pero acaso no fui yo el que hizo la boca? No, ¿acaso no soy yo el que te dice habla o no hables? ¿Acaso no soy yo el que determino y tengo esa autoridad? Y él siguió, y le dijo: no, pero ¿por qué mejor no mandás conmigo a mi hermano Aarón, que él habla bien? Siempre vemos a los demás como superiores. Él habla bien. Y bueno, dijo Dios, dale. Y después Moisés tuvo situaciones con Aarón. Yo creo que si Moisés hubiera ido solo, algunas situaciones de las que vivió no las hubiera vivido. Pero fue cabezón, como vos y yo muchas veces lo somos. Porque a mí me pasó muchas veces. Y yo creo que seguramente a vos también, iglesia. Y Dios me hablaba acerca de esto. Que una y otra vez Él envía palabra y recibimos la palabra con gozo, pero no nos damos cuenta cuando el enemigo viene a ese campo y nos siembra la duda. Y esa duda hace que nosotros nos desenfoquemos de la palabra que Dios nos dijo, que Dios nos dio, de la promesa, de lo que Él nos está marcando. No solo la palabra, no solo las promesas, sino la dirección que estás recibiendo de parte de Dios. Lo que estás haciendo. Y el enemigo viene y te dice: ¿pero para qué lees tanto la Biblia? ¿Para qué orás? ¿Para qué congregás? ¿No ves que estás peor? ¿No ves que estás igual? Cuidado, estemos atentos. En esa mañana el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y digo: gracias, Señor, porque no sabía qué era lo que me pasaba, pero me pasaba. Esas dudas que nos vienen y que te empieza a recordar: ay, pero mirá, tal promesa, todavía estás orando y todavía no se cumplió. No se cumplió porque Dios tiene y es el dueño de los tiempos. Yo tengo que ocuparme de creer. Hay una parte que la hacemos nosotros y a veces nos desconectamos de eso. Y a veces pensamos que porque Dios soltó una palabra, ya está. No. Si soltó una palabra, atesorá esa palabra y caminá con esa palabra. Cuidá. Y tenés que estar atenta, iglesia, porque el enemigo viene una y otra vez a querer traer duda, incredulidad. El enemigo no quiere que vos y yo nos levantemos y que creamos y que le digamos a Dios: acá estoy, Señor, yo te creo, porque Él sabe lo que sucede cuando uno de nosotros le cree. Tenemos que ser como niños para creerle al Señor. Sé como un niño, iglesia, para creer. Si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, Dios le habla a ese varón también y le dice: desde el vientre te formé como un profeta a las naciones. Y Jeremías me va a decir: amén, Señor. ¿Qué le dice inmediatamente Jeremías? Pero Señor, yo soy como un niño, no sé hablar. ¿Acaso Dios no sabía cómo era Jeremías? Y Dios tiene esa particularidad.
Dios no llama a los elocuentes, a los que hablan muy bonito. Dios llama a aquellos que les cuesta enlazar las oraciones, a los tímidos, a los que, uy, yo no. Y muchas veces, la mayoría, a veces sí, a veces no, Él es Dios. No voy a decir yo que sucede así de esa manera, pero a veces Dios llama a aquellos como Moisés, como Jeremías, porque Él lo hace a través de nuestras vidas. Amén, amén, Él lo hace. No soy yo que te está hablando ahora, te lo puedo asegurar. Dios me dio vuelta a todo. Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que sentimos, Él lo hace. Es Él. Y como Él sabe que es el único que necesita de vos y de mí, es que vos le digas, sí, Señor, acá estoy. Hacé como quieras. No tengo la menor idea, pero acá estoy. Tu disposición. Amén. Eso no lo puede hacer Dios. Eso no lo puede hacer Dios. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Decidir. Decirle a Dios, acá estoy. Acá estoy. No me importa esto o aquello que está sucediendo. Acá estoy, Señor. Yo sé que vos de alguna manera vas a hacer lo que me dijiste que ibas a hacer. Dios necesita nuestra disposición, que creamos en la palabra. Y Jeremías le volvió a decir lo mismo. Y Dios le dijo, vos vas a ir y vas a hablar. ¿Qué vas a hablar? Le dice, lo que yo te diga que hables. Obvio. Pensamos, cuando Dios nos dice que quiere usarnos para tal cosa, que va a hacer, pensamos que somos nosotros. No, es Él a través de nuestras vidas. Somos herramientas en las manos de Dios. Si vos vas al taller de un carpintero, vas al taller de un mecánico y ves todas las herramientas colgadas muchas veces como las tienen tanto los carpinteros como mecánicos, se me ocurre eso ahora. Las herramientas por sí solas no hacen el trabajo, ¿sí o no? Hay que arreglar, hay que hacer una mesa, hay que arreglar un auto. Tiene todo ahí. Si no hay un hombre, una mano que las tome y sepa cómo accionar en cada lugar, las herramientas son simples herramientas. Como nosotros. Somos simples herramientas que no podemos hacer nada si Dios no nos agarra y empieza a hacer, y empieza a pincelar, y empieza a hablar, en este caso, a través de nuestras vidas. Pero dudamos muchas veces. ¿Pero será que de Dios? Siempre que sea una palabra de ánimo, que sientas en tu corazón de dársela a alguien, dásela, iglesia, pero será de Dios, dásela, no diga, dice el Señor que, no, dale esa palabra de aliento, de ánimo, compartí palabra de Dios con alguien, compartí sin temor, damos muchas vueltas y Dios quiere usar nuestras vidas, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere cumplir sus promesas sobre vos. Pero el enemigo trae la duda y esa duda se convierte en incredulidad y Dios no puede hacer nada. A mí me impactó mucho y te lo vuelvo a decir, Santiago 1, donde dice, no piensen que si dudan van a recibir algo, porque no van a recibir nada. ¿Qué? Me movió todas las células de mi cuerpo. ¿Qué? No. Sí, no vas a recibir. A pesar de que yo te dije, si dudás no recibís. Y el enemigo planta duda en nuestra mente a través de pensamientos. Porque Dios se tarda, decimos. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? En Jueces 6, un Gedeón. Va Dios y le dice, porque a través de tu vida vas a matar a los madianitas como a un solo hombre, le dice. Ay, pero yo que soy el más pequeño de la tribu, de la familia más pobre, y así, y estamos así nosotros, yo como Gedeón, como Moisés, como Jeremías, y estamos así dando vueltas.
Y Dios tuvo que tratar con ese varón. Y cuando va con todo esa cantidad de hombres que fueron con Gedeón, y Dios le muestra que los madianitas, ya Dios le había hablado a los madianitas, había puesto temor en el corazón de los madianitas. Los madianitas habían reconocido que Dios a través de Gedeón los iba a hacer bolsa. Y dijeron, muchachos, vámonos de acá. Y se fueron. Los madianitas, a veces los demás se dan cuenta y vos no te das cuenta de lo que sos en la mano de Dios. Ay, no, pero Gedeón, yo no puedo. Y Jeremías no sé hablar, y Moisés. Y así pasa el tiempo, iglesia. Pasa el tiempo y perdemos el tiempo. Algo tan valioso, el tiempo. El tiempo no vuelve, iglesia. Y lo perdemos. Perdemos nuestro tiempo desanimados, mirando para arriba, haciendo nada. Cuando Dios nos llamó, Dios plantó una semilla, una promesa, Dios nos habló. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios vino y te dio una palabra? Y no valoramos, no terminamos de entender. Agarrá un cuaderno, anotá. Estate atento. Ese día, esa mañana, Dios me dijo, atenta. Yo te hablé y ya el enemigo empieza a rodearte. Empieza a rodearte. Porque a veces por un solo hombre, por una sola mujer que recibe una palabra, el Señor empieza y hace sobre multitudes. Sobre muchas vidas, porque tu vida puede influenciar a muchos. El enemigo sabe, y si ésta se levanta, si ésta se aviva, si éste se aviva y recibe la palabra, estoy frito, pierdo un montón. No, que a esta la tengo encarcelada, que a este lo tengo ahí, este viene y le habla una palabra con la unción de Dios y me hace bolsa todo lo que yo hice durante tanto. El enemigo está así, y nosotros papando mosca, ay, ¿por qué no sé hablar? Ay, pero será de Dios. Ay, pero yo no. Iglesia, tenemos que despertarnos, amén. Date cuenta de quién sos. Date cuenta del que te habla. Date cuenta del que te llamó. Tenés que reconocer quién es Dios. Reconozcamos, por favor, quién está con nosotros. Nosotros no somos nada sin Él, pero con Él desastres podemos hacer, amén. Amén. Y yo decido hoy creer, decido desarraigar la duda, estar atenta. Segunda de Corintios 1:20 nos habla ahí también que todas las promesas de Dios, todas, dice, todas, sin excepción, todas las promesas de Dios son, hay un sello ahí, en Él sí y en Él amén, un sello, el sello de Dios. ¡Pum! Todo lo que yo digo, te dice Dios, se cumple. ¡Pum! Selló con su autoridad. Eso es así. Ahora, segunda parte del versículo. Por medio de ustedes. Por medio tuyo, por medio tuyo, por medio tuyo, por medio mío. Ay, Señor, porque nos gustaría borrar eso, ¿no? Que diga, todas las promesas del Señor son en Él sí, amén. Y gritamos todos, amén, aleluya, gloria a Dios. No, protagonistas. Dios nos habló de eso. Acción, Dios nos habló de eso. Yo tengo que ser protagonista de lo mío, de mi promesa, de la palabra que Él me dio, de lo que Él me habló a mí. Yo tengo que accionar, yo tengo que ser protagonista. Tenés que ser protagonista, iglesia. Si no, no funciona. Ay, sí, pero Dios me habló, pero no se cumplió. ¿Y qué hiciste para que se cumpla? Porque Él lo hace. ¿Pero vos qué hiciste? No, bueno. Y ahí estamos. No, iglesia, así no funciona. Y el enemigo nos tiene dando vueltas, y pasa un mes, y pasan 2 meses, y ay, sí, pero, y te cae mal una cosa, y estás con... Y el enemigo ahí, ¿sabe?
que nos tiene dando vuelta, y viste como cuando le da ahí, 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 y vos vas ahí, y vos vas ahí, y el enemigo se burla, se ríe de nosotros. Mirá, mirá qué fácil, mirá, mirá, ahora le digo, ay, pero mirá tal cosa, y le corro la visión, le tuerzo con la duda, con la lo tuerzo, lo desenfoco. Es tan fácil. Así hace el diablo. Es tan fácil. Ah, no, le pongo una tentación y cae. Oh, sí, enseguida. Y le digo, ay, mirá, que ella no te saluda, mirá al pastor. Mirá al pastor como te miró la pastora. O mirá a tu cuñada, o mirá tal cosa. Enseguida lo desenfoco, la desenfoco. Estamos en guerra, iglesia. ¿Vos sabés eso? Desde el día que vos le dijiste sí a Jesucristo, pasaste del bando de las tinieblas al bando de la luz. Estás del otro lado ahora. ¿Amén? Estás del otro lado, del lado del vencedor. ¿Y qué estás haciendo? Ay, no, pero... No, iglesia. Madurez. Dios nos habló de esto también. Es tiempo de madurar. Es tiempo de creer. Es tiempo de pelear, de batallar por lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia. Es tiempo de dejar de mirar la pavada. Es tiempo de dejar de que el diablo venga y te tiente y vos caigas. Entonces cuando vos caes, el diablo te dice, porque eso hace el diablo, El diablo vino, la palabra dice, para hurtar, matar y te quiere destruir. Primero te hurta la fe, la palabra, la promesa, mata tu esperanza, tu gozo, y después te destruye. Una vez que vos caíste en su trampa, te deja. Y ahí es donde nosotros decimos, no, ¿qué voy a ir a la iglesia? Mira lo que hice. Y siempre paso al altar, hago un pacto con Dios, le prometo y esto, y después salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Y no, ¿para qué? Eso hace el diablo. Lo hace siempre. Le cambia el nombre a las cosas según tu vida, según tus circunstancias, le cambia los nombres, pero siempre lo mismo. Tenemos que darnos cuenta, despertar a lo sobrenatural, entender la autoridad que Él nos dio, entender que antes, cuando estabas en el bando de la tiniebla y el enemigo venía, vos no tenías autoridad para decir no. Eras llevado, dice la palabra, con todos los que van camino a la perdición. Pero cuando estás en Cristo tenés autoridad para decir que no. Y dice la palabra de Dios, este versículo, qué bueno que está en la Biblia, que cuando nosotros pecamos y le pedimos perdón a Dios, dice que Él es fiel y Él es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que cuando vos peques, caigas, te equivoques, pedí perdón a Dios. Y cuando venga el diablo y te diga, otra vez, perdón a Dios, sí, y las veces que sea necesaria. ¿Amén? Y las veces que sea necesaria. Porque cuando yo entendí esto hace muchos años, era tanta la batalla en mi mente que yo tenía, que algo que no se debe hacer, no lo hagas, no me imites. Yo recién había conocido al Señor, pero fue bueno para mí. Dije, bueno, mira, a ver, diablo, yo no sé dónde está. Empecé a hacer así. Cuando vi la película de Cuarto de Guerra, me sentí tan identificada. Diablo, mira, ¿sabes qué? Tenés razón. Yo hice esto, hago esto. Empecé a los gritos, estaba sola, menos mal. A los gritos. Pero ¿sabés una cosa? Y ahí, porque yo empecé a conocer la palabra y anotaba, tenía un cuadernito, lo sigo haciendo ahora, después de más de 30 años, y anotaba. Entonces yo había aprendido que cuando yo pecaba, Dios, y yo le pedía perdón, Él me perdonaba, no decía, ay, sí,
a ver, por cada pecado, 3 veces nada más te perdono, ¿eh? Si repetís 4 veces el pecado, ya no tenés perdón. No. Él me perdonaba. Pero ¿sabes qué? Dios me perdonó y empecé a, no sé, o sea, ahí donde yo empecé a aprender, no sé, no. Empecé a aprender que yo leía la Biblia, que no la entendía mucho, que recuerdo que nuestro pastor, nuestro primer pastor, te vas a acordar, nos decía que la Biblia había que leerla en voz alta. ¿Por qué? Porque él decía que no es así, iglesia, pero bueno, él decía y lo respetamos porque lo amamos a ese pastor, nuestro primer pastor. Él decía, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, lean en voz alta. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Leíamos en voz alta. Yo leía en voz alta porque hasta que supe que no era así. No es el significado de ese versículo. Leía en voz alta. Entonces, leía cada día, como hacemos nosotros. Te animo a que hagas la lectura diaria. Lee. No, pero no me quedó nada. Vos lee. Vos orá. No, pero Dios no sé si me... Vos orá. Así. Vos leé, orá y congregá. Deja que Dios haga el resto. Amén. Vos hacé tu parte, iglesia. Dios no va a enviar un ángel para que te traiga de la manito a la iglesia. Dios no va a mandar su ángel para que te levante de la cama y te diga, dale, anda a orar. No, lo tenés que hacer vos. Deja que Dios haga el resto, que Él es fiel y hace perfectas las cosas. Vos orá. Y leemos, y yo en ese momento que era nueva, leía, yo no me quedaba la palabra. ¿Sabés qué hacía? Como no me quedaba nada, estudiaba los versículos de memoria. Que hay versículos que hasta hoy te los puedo recitar de memoria, partes enteras de capítulos yo te lo puedo recitar de memoria, porque yo pensé que era así, me lo estudiaba de memoria. Me vino bien, no me arrepiento, no es necesario, pero yo lo hacía porque pensaba que era la manera, y Dios me bendijo de esa manera, porque miraba la intención de mi corazón. Pero hoy sabemos que leemos y que eso que no me acuerdo nada, en el momento oportuno, el Espíritu de Dios que está dentro tuyo, que habla todo el tiempo a tu corazón, ¿cómo que habla? Sí, hay mucho ruido afuera, mucho ruido, mucho ruido. Cuando vos te quedás en silencio, cuando vos decís quiero que me hables y tenés que guardar silencio si querés escuchar a Dios, vas a empezar a reconocer esa pequeña insinuación en tu corazón cuando vas a hacer algo que te dice, no, está mal. Hacemos así nosotros. Ese es el Espíritu Santo. No te habla con voz de trueno, no te manda un ángel que se pone a bailar y dice, no hagas eso, no, así no es. Tenemos que aprender a reconocer. Él siempre te habla, siempre, a todos, sin excepción. El tema es que tenés que aprender a escucharlo, iglesia. Y para aprender a escucharlo tenés que disciplinarte. Lee, orá, congregá. Lee, re básico, Yo soy re básica, Lee, orá, congregá. Listo, no hay otra cosa. Así se crece. Después viene todo lo demás. Ahí es donde el pastor, te animo, vengan al discipulado. Esfuércense por venir al discipulado. Esfuércese. Ay, pero yo hace mucho que estoy en la iglesia. Te vas a asombrar cuando estés sentado ahí y este varón empiece a hablar y a explicar cosas. Esto no lo sabía. Esto era así y te sirve para tu vida cristiana. Y si lo sabés, te va a refrescar la memoria. Y si no lo sabés, con más razón. No tiene que ver con el tiempo que hace que venís a la iglesia. La madurez no es por ahí. La madurez espiritual no pasa por el tiempo de creyente. Ah, no, pero yo nací en el Señor. ¿Qué tiene que ver? No, yo hace 30 años. ¿Qué tiene que ver? No pasa por ahí. Hay hombres adultos, mujeres adultas, inmaduras. No hablo de lo espiritual, de lo humano. Y hay muchachitos, muchachitas de 20, de 25 años, maduros. ¿O no? ¿Conocés gente así? Grande y madura y joven y maduro. Bueno, en el Señor es lo mismo. Vení al discipulado. Trae tu cuadernito, trae tu Biblia, anotá, aprendé. ¿Para qué? Para que cuando el diablo venga a querer enroscarte con mentira, vos digas, la palabra de Dios, como le dijo Jesús en el desierto, la palabra de Dios, como le dije en mi habitación ahí, nuevita,
nuevita, no entendía nada, iglesia. No entendía muchas cosas. Pero yo había leído que Jesús decía, que Dios decía. Entonces en voz alta le decía al diablo, ¿dónde estaba? Y ese día fui libre. Dios trajo una libertad tan tremenda que yo dije, esto me gustó. Esto me gustó, es por acá. Es leer, es creer, y cuando me vengan esos pensamientos, le hablo. Y uno hablaba a los gritos, capaz que hacía cosas que no estaban, que después me fui acomodando. Pero ¿qué importa la forma, verdad? No importa la forma. Yo aprendí así. Y eso me sirvió. Eso me sirvió para el otro día levantarme en la mañana y reconocer que eso que estaba pasando no era de parte, no, obviamente no. Y tener las herramientas para decir fuera. Y pasó. Si yo no me doy cuenta, el diablo me roba la palabra. El diablo me roba la promesa, me desenfoca como a Pedro y te empezás a hundir. Después de 5 días de gloria estás bajón, estás, ay, no voy a ir a la iglesia, no, pero otro día, ¿y para qué? No, iglesia, no es así, no. Y esto es en la vida, si estudias una carrera, si querés ser exitoso en tu trabajo, disciplina, constancia, perseverancia. ¿Y qué te crees, que en lo espiritual es diferente? Es lo mismo, y aún más te digo, ¿sabes por qué? Porque es más importante todavía. Es más importante nuestra vida espiritual que nuestra vida natural, porque nuestra vida espiritual sostiene a nuestra vida natural, lo que al revés no sucede. Por eso es tan importante. Y otra de las cosas que me hablaba el Señor es acerca de esto que nos sucede con las promesas cuando creemos, pero pasa tiempo y no se ve. Entonces Dios nos prometió que nos va a dar algo, o Dios nos prometió que va a transformar la vida de alguien en nuestra familia, y miramos a la persona y decimos, este no cambia nunca, este no va a cambiar. Vemos las circunstancias y venimos y creemos, pero de pronto nos desenfocamos. Cuidado con eso. Permanece en la palabra que Dios. Yo sé que no es fácil. Ahora, yo te pregunto, ¿te es fácil levantarte para ir a trabajar? Trabajar 8, 9, 10, 12 horas, volver en el colectivo, en el subte, en el auto. ¿Te es fácil a los que estudian? Después de trabajar, quedarte estudiando, ir, escuchar, cursar. Nada es fácil. Criar a los hijos, mantener la casa, ahorrar para comprarte un auto. Pregunto, digo, ¿es fácil? Nada es fácil. ¿Y por qué pensamos que lo espiritual tiene que ser fácil? No. Todo es decisión. Yo decido y me disciplino. Los chicos un poquito se puede, no sé qué pasa ahí, pero no sé si es acá, un poquito nada más. No me molestan, pero es demasiado. Me suena acá. Iglesia, es tiempo de entender quién sos, quién es Dios. Es tiempo de entender que cuando Dios nos da una palabra, el enemigo ya viene a querer sembrar en nosotros la duda, a querer decirnos que no damos la medida. Cuando Dios nos dice en su palabra, en Corintios también, que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Entonces, claro, Dios nos habla y nos miramos como Moisés, como Jeremías, que le contestan a Dios, pero yo no sé hablar. Pero ¿cómo voy a ir y hablar? Y Dios nos dice a nosotros y nos enseña que
Él nos dice, bástate, le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios, iglesia, se perfecciona en nuestra debilidad. Lo voy a decir otra vez. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Amén. O sea que Dios, mi debilidad, no le preocupa lo más mínimo. A Dios, que yo no pueda hablar, no le preocupa lo más mínimo. A Dios, que yo sea una persona que hizo hasta sexto o séptimo grado, no le preocupa lo más mínimo. A Dios, que yo me pare frente a las personas y me ponga colorada como un tomate y empiece a temblar, no le importa lo más mínimo. Dios lo que quiere es que yo le crea a Él. Dios lo que quiere es que yo tome la palabra y diga, sí Señor, sí Señor, yo no sé lo que vas a hacer, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo te creo. Eso es lo que Dios quiere y no lo puede hacer por nosotros. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y el diablo sabe que eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces nos pone un pensamiento, no, pero vos no vas a, mirá cómo estás. Pero vos que vas a la iglesia y después vas por ahí y haces cualquierita y estás en casa y haces esa cosita, porque el diablo te ve como el Señor. No nos podemos ocultar. Y el diablo nos refriega las cosas que hacemos. Y nosotros, y sí, claro, y no. Y si tenés una debilidad, ponela delante de Dios tu debilidad. Y si tenés una tentación, ponela delante de Dios, porque dice que ninguno es tentado. Dios va a entender las tentaciones. No te preocupes que no vas a ser tentado más de lo que vos puedas soportar, ni va a mirar y enseñar una prueba más grande de la que puedas soportar. Tranquilo, no nos desesperemos. Pero a veces no terminamos de entender esta cosa de lo espiritual. Estamos en la casa del Señor, pero no terminamos de entender que Dios nos llamó, que somos diferentes, que somos luz, que somos sal, que tenemos que ser protagonistas, que tenemos que accionar, que no nos tenemos que mover como todos se mueven, a pesar de que vivimos en el mundo. Dice, no somos del mundo. Estamos por encima. Ay, pastora, pero yo no me siento por encima. Mal hecho. No te sientas más que otro, pero estás por encima. Si tenés a Cristo en tu corazón, estás por encima. Porque sos un hombre y una mujer espiritual que nació de nuevo. Amén. Naciste de nuevo en lo espiritual. Estás por encima de aquel que no nació de nuevo. Sabés más cosas. Entendés. Podés comprender. Ahora, si estás en la babia, estás, no, nada. Ahí estás para el tortazo, porque estás en el otro bando, pero estás, listo. Ahí vas a ser blanco del enemigo. Tenemos que entender la posición que tenemos en Cristo y temblando, decir, con la autoridad que tengo en Cristo, te reprendo. En el nombre de Jesús, diablo, te vas. No quiero más esta vida. Me muero por hacer esto. Bueno, Señor, ayúdame. No quiero volver a eso. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás, iglesia. No vuelvas para atrás. Cuando estás en medio de una situación, de una tentación, no vuelvas. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Llama a alguien, ora por mí, estoy mal, no quiero volver atrás. Confía en alguien. Acá hay gente, hay liderazgo, hay gente en la cual vos podés confiar. Está el pastor, estoy yo. Nadie te va a juzgar, todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí. Y si crees que, dice la palabra, que estás muy allá, cuidado, dice su palabra, cuidado que el que cree estar firme, que no se caiga. Así que ninguno de nosotros puede decir, no, yo ya estoy firme, no me va a pasar. Cuidado, porque la palabra dice, el que cree que está firme, cuídese de que no caiga. Así que nadie te va a juzgar. Pedí ayuda, a veces no podemos solos. A veces yo pido ayuda, oren por mí.
Hay momentos, Moisés necesitó que le sostuvieran los brazos porque se cansaba. Necesitamos del otro, necesitamos el apoyo. Pedí esa oración, pedí esa ayuda, ese consejo. No te inclines, no vuelvas a caer, no retroceda. Y si así fuera, 7 veces caerá el justo. ¿Y quién lo va a levantar? El Señor te levanta. Si así fuera que te caes, que te volvés a embarrar cuando Dios te había limpiado, Dios te levanta y te dice, dale, vení al trono de la gracia. Vení otra vez, vení que te limpio. El hijo pródigo, vení, con olor a chancho, podrido, con olor a basura. Había perdido todo, no valoró nada. Vení, con los brazos abiertos, su Padre y Dios nos espera para perdonarnos y levantarnos y volver a empezar. Pasa que a veces es volver a empezar. Entonces, antes de caer, pedí socorro, pedí ayuda, levanté y decía, ayúdenme, estoy ahogando. Cuando alguien se está ahogando, ¿vieron alguna vez? ¿O pasaron por eso? ¿Alguno pasó por esa situación? Yo una vez, cuando era chica, hace muchos años, recuerdo que habíamos ido, estaba en 7º grado, habíamos ido todo el grupo, todo el curso, a una quinta, a pasar todo el día. Era como una despedida. Y estaba la pileta, todos nos entrábamos a la pileta y yo había entrado a la pileta. Pero como estaba en la parte honda, me estaba agarrando. ¿Vieron cuando estás en la parte honda que te vas agarrando así? Vas así. En vez de nadar, vas así. Bueno, esa era yo. Iba así por la parte honda. Un compañero, bendito compañero, vino corriendo, no me vio, vino corriendo y se tiró, pero un clavado. ¿A dónde cayó el clavado? Donde yo estaba. Me golpeó la cabeza, me hundió. Yo sentí que me moría, una desesperación. Yo estuve años para reponerme de eso. Años. Porque entraba al agua y recordaba esa sensación que tuve. Fue tremendo para mí. El golpe, no me desvanecí, pero me golpeó, me descolocó y me quedé abajo hasta que pude, y cuando pude resurgir, estaba en lo profundo. Y yo nadaba más o menos, no sabía renadar. No saben lo que hasta que alguno se dio cuenta, esos habrán sido segundos, para mí fueron eternos. Horrible. Entonces yo pregunto, me tuvieron que venir a rescatar. Cuando alguien se está ahogando, ¿puede salvarse solo? Tiene que ir alguien. Tiene que ir alguien con un salvavidas, agarrarlo así, aunque sea de los pelos. Te levantan así, como sea, de donde se pueda. Te levantan y te sacan. Bueno, cuando sientas así, que te estás ahogando, que ya te hundiste, pedí ayuda, porque siempre va a ir alguien y te va a levantar. El Señor envía, amén, o Él mismo, de alguna manera. Es importante que entendamos que cuando Dios nos da una promesa, nos da una palabra, no depende de nosotros, sino solo el creer, el tener fe y estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El resto lo hace Él. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Es el Señor, no somos nosotros, iglesia, es el Señor. Y a mí me gusta mucho Romanos 4:17, cuando dice que el Señor lo llama a Abraham, le da la promesa, y dice la palabra ahí, creyó Abraham a Dios, al que da vida a los muertos y al que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo de casi 100 años, ni por la esterilidad de Sara. Tenemos que fortalecete en la fe. Revela a Cristo en mí.
Señor, que en tu oración, ora con palabra de Dios. Señor, le dijo David, crea en mí un corazón conforme a tu corazón y renová dentro de mí un espíritu recto, que un espíritu noble sustente mi vida. Porque eso lo tiene que hacer Dios. Porque nuestro corazón se inclina al mal, el tuyo, el mío y el de todos. Avanzamos, pero damos vuelta y... Por eso Abraham se tuvo que fortalecer, pedirle a Dios, dame un corazón que te agrade. Pon en mí ese querer agradarte o querer orar, porque Señor, de mí no va a salir, de vos no va a salir, iglesia, de mí tampoco. Claro, cuando comenzamos a caminar en el Señor, vamos madurando, pero no es algo que nace de nosotros. Oremos, pidámosle al Señor. Abraham dice que no miró su condición. No mires tu condición. Si te caíste, si estás débil, si no sabes hablar, no mires tu condición. Porque Dios no la mira. Porque Dios cuando llamó a Moisés no miró su condición. Porque Dios cuando llamó a Jeremías no miró su condición. Porque Dios cuando lo eligió a Gedeón no miró su condición. Porque Dios cuando lo eligió a David tampoco miró su condición. Porque Dios cuando me eligió a mí no miró mi condición. Cuando te eligió a vos no miró tu condición. ¿Por qué vos la mirás? Eso me hablaba el Señor. ¿Por qué la mirás? Porque al mirar tu condición, tu circunstancia, como le dijo Gedeón, yo, el más chico de la familia más pobre, Pedro miró lo que pasaba alrededor. Uy, no, ¿cómo va a ser el Señor? Pero, ¿acaso no dice la palabra que para Dios no hay nada imposible? Ah, sí. Lo conocemos el versículo, pero en ese momento cree que para Dios de verdad no hay nada imposible. El diablo sabe que la palabra nos dice al que cree todo le es posible. Entonces el diablo no quiere que creamos, nos muestra nuestra condición. Y sí, yo sí tengo que contar mis miserias, iglesia, mis debilidades. Vos decís, ¿qué haces parada ahí, pastora? Y no hablo de pecado, porque soy temerosa de Dios. No significa que no peque, obviamente todos pecamos, pero soy temerosa de Dios. Y en cuanto me di cuenta que pequé, corriendo a pedir perdón. Soy temerosa del Señor, donde sea, pedirle perdón. No, cuando llegue a mi casa a la noche, voy a pedirle perdón. No, ¿qué? Cuando llegue a mi casa de trabajar, en el momento en que reacciono, que metí la pata, me arrepiento. Porque no sé si después voy a estar. ¿Vos sabés si después cuando salimos de acá vamos a estar? ¿Qué sé yo? No sé. Y eso no significa que con religiosidad. No. Entender que Él es Dios. Pero si yo miro mi condición, no estaría parada acá. Amén. Cree a la palabra, cree a sus promesas, cree en lo que Dios te dijo que va a hacer. Créele a Dios y no permitas que la duda te desenfoque. Porque volvemos a Santiago. El que duda, dice Dios, no espere que va a recibir algo de parte mía. Hoy no, Señor. Yo quiero recibir todo de parte tuya. Yo quiero recibir todas las promesas que me hiciste. Yo quiero ver con mis ojos lo que vos me dijiste. Lo quiero ver. Iglesia, yo oro por lo que Dios me dice. Y hace años que estoy orando por muchas cosas que Dios me dijo. Y no las veo todavía. No las veo. Pero por eso no dejo de creerle. Por eso no dejo de orar. Y no te quiero decir que no decaigo. Claro que sí. Decaigo. Claro que sí. Pero como decaigo en cuanto me doy cuenta, me levanto y digo, no. Vuelvo a creerte y me vuelvo a enfocar. Vuelvo a creer, vuelvo a caminar. Y Dios hará lo que tenga que hacer cuando Él quiera hacerlo. No lo sé, yo me ocupo de lo que yo tengo que hacer. Ocúpate de lo que vos tenés que hacer. Deja que Él haga el resto, que Él lo hace perfectamente. Y dice que Abraham, ya vamos terminando, chicos, por favor, no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Dale gloria a Dios cada día de tu vida.
No seas quejosa, iglesia. No mires lo que te falta. Mira todo lo que Dios hizo. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Lo repito. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca. Porque eso va a hacer de vos un hombre y una mujer humilde y temerosa. Un hombre y una mujer humilde que entienda y que tenga reverencia delante de Dios. Que temamos el nombre del Señor. Y que digamos, Señor, si estoy acá es por vos, no es por mí. Amén. Y termino con esto. Fiel, dice su palabra, fiel es el que te prometió, porque Él va a cumplir. Fiel es. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. No permitas que el enemigo robe la semilla, la promesa. No permitas que con engaño, con mentira, el enemigo te diga que, como dice el pastor, me gusta cada vez que invita a alguien a dar testimonio, le termina, ¿cómo decís la pregunta del millón? ¿Cómo decís, amor? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena, chicos? ¿Vale la pena servir al Señor? Si no estás sirviendo al Señor, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Serví a Dios. Servílo a Él. Adoralo, congregá. Levantate cada mañana, dale gracias a Dios. Búscalo. Y si querés sentirlo, decile, te quiero sentir, Dios. Yo cuando quiero algo le pido, se lo digo. Y a veces tarda en dármelo, ¿eh? A veces cuesta tanto. Pero ¿sabés qué me di cuenta, iglesia? Que cuando pasa tiempo que no lo siento, cuando hace tiempo que no lo siento y oro y parece que me desespero. Me desespero. Y a veces Dios quiere eso. A veces Dios prueba a ver si, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto no le hablo? ¿Qué pasa si de pronto no me siente? ¿Qué pasará? Bueno, no. Me aparto, no voy más porque no lo siento, o te desesperás. Como cuando tenemos hambre, como cuando un bebé tiene hambre. El bebé tiene hambre y llora, llora. Llora, 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 hasta que no le das la teta o la mamadera, el bebé ¿qué hace? Llora. Dios muchas veces hace eso con nosotros. Dios se complace cuando vos y yo le creemos. Cuando vos y yo le decimos, ¿sabés qué? Me cuesta tanto, Dios, esto de orar, de congregar, de leer la Biblia. Me cuesta tanto escuchar los devocionales que manda el pastor. Oh, Dios. Seamos sinceros, porque toda ayuda, todo socorro viene de Él.